Shalom, amados hermanos, el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Hoy, en este inicio de semana, nos acercamos delante del Padre para poder conocerle más, para poder conocer más de su palabra. Y qué bonito que estemos hoy juntos como hermanos, compartiendo más de Él, compartiendo, conociéndole más. Y la gloria sea para el Señor por ello. Vamos a iniciar orando, vamos a darle gracias al Señor para darle inicio a lo que vamos a estudiar hoy, en lo que ha sido en todo este tiempo, pues el estudio de Mateo. Y pues vamos a orar primeramente para colocar en manos del Padre Eterno todo lo que hoy vamos a hablar, que seguramente va a ser de mucha bendición para su gloria y para su honra. Entonces vamos a orar todos delante del Señor. Digamos, Señor, Padre Eterno, en esta mañana, Señor, en este inicio de semana, nos acercamos delante de tu presencia, mi Rey, dándote a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la exaltación. Oh Eterno, te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote, que seas tú, Señor, recibiendo la gloria, que seas tú, Padre Santo, mi Rey, recibiendo, Señor, toda adoración. Que seas tú, Señor, tomando el control de mis labios, tomando el control de todo lo que salga de mi boca. Y que seas tú, Padre Eterno, hablando, sabiendo que yo soy un simple instrumento, Señor, un simple servidor para la gloria y honra tuya, mi Rey. Glorifícate, Señor, en medio de mis debilidades. Glorifícate, Padre Santo, en medio de mi humanidad pecaminosa. Y te pido, Señor, que seas tú, mi Rey, hablándonos a través de tu Santa Escritura. Gracias, Padre Eterno, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Ayúdales a mis hermanos desde sus casas, a que todos, Señor, estemos atentos a lo que tú quieras hablarnos, Señor. Bendice a esta quejilá, bendice, Señor, a esta congregación, en el nombre de nuestro Salvador. Te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar con este estudio de hoy. Fíjense que en el domingo anterior habíamos terminado hasta el capítulo 10 hasta el versículo 10. Tomamos el capítulo 1, empezamos del versículo 1 al versículo 10. Hoy vamos a empezar desde el versículo 11 y pues vamos a dar inicio a lo que va a ser como tal ya desde el versículo 11 en adelante, poder continuar con este estudio de lo que es Mateo. Fíjense que vamos a iniciar desde el versículo 11, vamos a tomarlo primeramente el versículo 11 al versículo 12. Vamos a ver qué es lo que se nos quiere mostrar primeramente en estos versículos y que sea el Padre Eterno hablándonos. Recuerden que la metodología del estudio es tomar dos versiones griegas, dos versiones hebreas y a partir de allí pues lograr hacer la mejor interpretación posible para la gloria de nuestro Señor. Entonces vamos a leerlo primeramente en la Reina Valera, del verso 11 al verso 12. Fíjense lo que dice. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Sigue diciendo, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Fíjense que aquí ya estamos ya en la deportación a Babilonia. Ya estamos para ese momento. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Vemos que aquí Jeconías tuvo a Salatiel y Salatiel después engendra a Zorobabel. Que de hecho vamos a ver que en Jeconías hay algo interesante. O sea, Jeconías tiene algo interesante. Vamos a leerlo ahora en la versión israelita nazarena del año 2011. En esta versión se manejan más los nombres en hebreo. Ya es una versión que ha buscado mantenerse, digamos, dentro de lo que ha sido todo el contexto y el lenguaje original en el cual se escribió la palabra del Señor. Fíjense, aquí ya habla de Joshía o Josiayuf. Procreó a Yecayuf y a sus hermanos en el tiempo del exilio a Babel. Después del exilio a Babel, fíjense que aquí ya no se habla de Babilonia, se habla de Babel como tal. Yecayuf procreó a Seliatel y Seliatel procreó a Zerubabel. Como les dije, aquí ya digamos no vemos mucho el cambio porque decimos, bueno, solamente se trata de los nombres que cambian, que ellos fíjense, aún en los nombres nos cuesta a veces, pues por lo menos para mí, el pronunciarlos, pero ahí está, digamos, la preparación del Señor que nos ayuda a cada día a prepararnos lo que es la pronunciación de los nombres aún en hebreo. Que a veces a simple vista no los vemos así como que la diferencia, como que bueno, ¿y dónde está la diferencia? Pero vamos a ver que en medio del estudio todas estas cosas van influyendo. Entonces fíjense, vamos a hacernos las preguntas del verso 11 y el verso 12. Primera pregunta, que es la que usualmente nos hemos hecho en todo lo que ha sido, digamos, la genealogía de nuestro Salvador. ¿Qué texto usa Mateo para decir que Josías engendró a Jeconías?
y Jeconías engendró a Salatiel, y que después Salatiel engendra a Zorobabel. Vamos a ver cuáles textos utiliza Mateo, porque recuerden, Mateo no se va a inventar nada nuevo. O sea, ya todo estaba escrito. Mateo simplemente está reafirmando de lo que ya estaba escrito como tal, cierto, que nuestro Salvador, el Mesías, ha sido el prometido y el anunciado desde el inicio de todas las cosas. Pero otra pregunta es esta, fíjense, ¿qué sucedió con Jeconías? ¿Y por qué la versión Biblia Kadosh israelita mesiánica le agrega dos nombres, con los cuales también es conocido, que es Conías o Jehoiakim? Vamos a ver que con Jeconías pasa algo interesante, por eso es muy interesante siempre ver qué es lo que también te muestra la versión hebrea, porque a veces es un trasfondo mucho más amplio. Pero entonces vamos a ver, fíjense lo que nos dicen pues para dar respuesta a estas preguntas. Primera pregunta, vamos a dar respuesta a los textos que usa Mateo para dar estos nombres. Fíjense que Mateo, para hablar de Jeconías, de Salatiel y de Zorobabel, se va al primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo del 15 al 19. Vamos a leerlos en la versión Reina Valera. Y los hijos de Josías, Johanán, su primogénito, y el segundo Joacín, el tercero Sedequías y el cuarto Salum. Los hijos de Joacín, ¿cuáles son? Jeconías, su hijo del cual fue ¿quién? Sedequías. Y los hijos de Jeconías, ¿cuáles fueron? Asir, Salatiel, como lo menciona Mateo, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Josamá, Nedavías. Y el verso 9 dice, los hijos de Pedaías, ¿cuáles fueron? Zorobabel y Simei. Fíjense que Mateo me muestra como si Salatiel, cierto, fuese el padre como tal directo de Zorobabel, pero no. ¿Qué me está mostrando el texto? Me está diciendo que por Salatiel es que viene Zorobabel. Pero realmente, ¿quién es el padre de Zorobabel? Dice ahí Pedaías. Pedaías es realmente el padre de Zorobabel y también de Simei. Entonces nos damos cuenta que muchas veces no, cuando Mateo a veces busca decirte de que Salatiel engendró a Zorobabel, no quiere decir como tal de que Salatiel fue el padre, sino que a través de Salatiel, de esa semilla, de esa simiente de Salatiel, es que viene a nacer Zorobabel. Es como cuando se dice en Gálatas de que si nosotros creemos en Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham, somos como tal engendrados por Abraham. Pero no quiere decir que directamente Abraham sea nuestro padre, sino es que, como les digo y como se explicó en la enseñanza anterior, el término engendrar en hebreo es mucho más amplio de lo que nosotros usualmente conocemos. Ahora bien, respondiendo a la segunda pregunta, para saber qué es lo que pasa con Jeconías, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Fíjense que vemos aquí que Jeconías recibe una maldición de parte del Señor. La gran pregunta es, vamos a ver qué es lo que contiene esta maldición. Fíjense que en Jeremías capítulo 22, versículo del 24 al 30, fíjense lo que dice. Fíjense en este caso lo que nos está mostrando Jeremías. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Fíjense, ahí está hablando. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre. ¿Privado de qué? De descendencia. Fíjense que aquí Jeconías, ojo, muy importante. Aquí no dicen Jeconías. ¿Qué nombre? ¿De quién están hablando? De Conías. Conías, pero recuerden que en hebreo no solamente es conocido como Jeconías, sino también como ¿quién? Como Conías. O sea, se está hablando del mismo.
Solo que en hebreo obviamente se le agrega otro nombre haciendo referencia a lo que está diciendo ahora Jeremías. Para que se tenga en cuenta que hay una relación en lo que es Jeconías y o lo que está hablando Jeremías, que es que Conías como tal. Dice, así ha dicho Jehová, escribir lo que sucederá a este hombre, privado de qué, de descendencia. Fíjense que este hombre como tal, cierto, se había apartado de la ley del Señor, el Señor le da una maldición y dentro de esa maldición está de que no, de que está privado de qué, de descendencia, no va a tener descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Fíjense que aquí está la maldición que se le lanza a Conías, o también conocido como Jeconías. Esta es la maldición que se le está lanzando. No va a tener descendencia, ninguno de sus hijos, obviamente al no tener descendencia, ninguno se iba a sentar dentro del trono de Judá. ¿Y por qué se le da esta maldición? Porque fue desobediente a la ley del Señor. Vamos a ver. Si miramos la profecía, en este caso, vemos un comentario del hermano Dan Ben Abraham, en este caso de lo que él habla con respecto a la maldición a Jeconías. Dice, si miramos la profecía, contiene 3 maldiciones en una. Primero, sería cortado, o sea, como sin hijos. Segundo, no tendrá prosperidad en los días de su vida. Y tercero, en este caso, ningún descendiente suyo podrá sentarse jamás en el trono de David, ni ser el rey de los judíos. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Son las maldiciones irrevocables o el recurso de la Teshuvah? Aquí un término nuevo quizás dentro de todo el estudio, porque no se haya mencionado antes, que es la palabra arrepentimiento, pero que en hebreo es Teshuvah, tiene el poder de revocarlas. O sea, aquí el Señor le lanza una maldición a Jeconías, pero vemos que Jeconías aparece en la genealogía de nuestro Salvador. Vemos que Jeconías, más adelante vamos a ver que Jeconías tiene hijos. Vamos a ver también que Jeconías, aparte de tener hijos, tuvo un hijo dentro del reinado. La gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor. La primera pregunta es, ¿por qué Jeconías recibe esta maldición de parte de Yahweh? Vamos a ver, aquí está el texto. Jeconías recibe esta maldición porque como rey de Judá había actuado con injusticia, sin obedecer a la palabra del Señor. Fíjense, estamos aquí mismo en Jeremías. No nos hemos salido de Jeremías porque en Jeremías pues, es quien pues, se habla como tal de Jeconías. Dice, Jeremías capítulo 22, versículo del 1 al 9 dice, así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá. ¿Quién era el rey de Judá en ese momento? Jeconías. Y habla allí esta palabra. Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Fíjense, aquí ya está Jeremías, le va a hablar a Jeconías. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Verso 5. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será que desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galat eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo te convertiré en qué, en soledad, y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echarán en el fuego. Verso 8. Muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán, cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá, ¿por qué? Porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Mis hermanos, como el pastor lo decía el día de ayer en la enseñanza del Shabbat, que el Señor nos libre de la idolatría. Nos libre. Nos libre, porque fíjense hasta dónde llegó esto. Y hasta las consecuencias a las que el pueblo iba a llegar
por su idolatría. Y aquí vemos que Jeconías está recibiendo esto porque dice la palabra en el verso 9 que dejaron el pacto, dejaron la obediencia a los mandamientos del Señor y adoraron a dioses ajenos y les sirvieron. Mis hermanos, que el Señor nos libre de servirles a dioses ajenos. Y fíjense, uno siempre cuando piensa en dioses ajenos, se va a la estatua, se va a la imagen. Pero mis hermanos, muchas veces esos dioses ajenos pueden ser la familia, pueden ser el entretenimiento, que hoy puede ser la televisión, hoy puede ser el computador. Muchas de esas cosas, nuestro mismo trabajo puede ser un ídolo. Y que el Padre nos libre de tener dioses ajenos, de tener algo que a Él le quite el primer lugar. Nuestros propios hijos pueden ser ídolos, ¿cierto? Bueno, el Señor sabrá qué tipo de ídolos tenemos o qué cosas hoy por hoy a Él le están quitando ese primer lugar. Y que el Señor nos libre de tal cosa, mis hermanos. Examinemos nuestro corazón día tras día y veamos qué es lo que a veces día tras día el enemigo busca ponernos. ¿Para qué? Para que le quitemos el primer lugar al Señor. Fíjense, pero vemos que luego de la maldición que se le pronunció, fue libertado y puesto por rey. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo del 27 al 30. Aquí estamos haciendo todo un recorrido, mis hermanos. Vamos a leerlo. El 27 del mes 12 del año 30 y 7 del exilio de ¿quién? Como tal de Jeconías, está hablando de Jeconías, rey de Judá, Evil Merodach, rey de Babel, en este caso que era como tal el rey de Babilonia. En el primer año de su reinado tomó nota de ¿quién? De Jeconías, rey de Judá. O sea, Jeconías fue llevado ¿a dónde? Fue llevado cautivo, como el Señor se lo dice, ¿cierto? Fue llevado cautivo a Babilonia. Pero fíjense lo que le pasa allá. Estando allá, ¿qué pasó? Lo sacaron de la cárcel. Le habló amigablemente y le dio un trono por encima de los otros reyes que estaban con él en Babel. Le quitó la ropa de prisionero y Jeconías recibía raciones regulares de parte del rey siempre, todos los días de su vida. O sea, el rey le mandaba comida. En cuanto a su ración, se le dio una ración continua por encargo del rey, cada cosa en su día, todos los días de su vida. Vemos primeramente aquí que Jeconías fue liberado de la cárcel y fue puesto por encima de muchos reyes en Babilonia. Vemos que también Jeconías tuvo hijos. Fíjense, el primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo del 17 al 18 dice: y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Josama y Nedabías. Ahora vamos a ver. Vemos también que Jeconías tuvo un descendiente suyo que es Zorobabel como rey de Judá, después del cautiverio en Babilonia. Zorobabel es hijo de Salatiel. Y Salatiel es hijo de ¿quién? De Jeconías. Pero vemos que también se menciona en Mateo, cierto, como tal, que Zorobabel viene de dónde? De Jeconías, cierto. ¿Por qué? Porque Salatiel, cierto, como tal, es hijo de ¿quién? De Jeconías. Y Salatiel tuvo a ¿quién? Tuvo a Zorobabel. Fíjense lo que dice Ageo 2, del 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reyes, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. Vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de ¿quién? De Salatiel. Fíjese que se está hablando de Zorobabel, el hijo de Salatiel. Siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, aquí vemos que ya el Señor había escogido a Zorobabel. Pero vemos que ya se le había una maldición a Jeconías, de que ningún descendiente suyo se iba a sentar en el reino. Pero aquí estamos viendo que Zorobabel, un descendiente de Jeconías, se sentó en el reino de Judá. Fíjese, en base a lo sucedido con Jeconías, vemos la misericordia del Señor para con este hombre, que según los grandes eruditos, este hombre no salió de la cárcel hasta no haber tenido un verdadero arrepentimiento. Mis hermanos, esto nos muestra una vez más la misericordia del Señor, ¿cierto? Nosotros,
¿cierto? Ya estábamos como tal en el mundo, estábamos en el mundo perdido en el pecado, pero el Señor tiene misericordia de nosotros y ¿qué hace? Nos libra de allí, nos libra de allí, porque el pecado lo que trae es muerte, pero el Señor no da vida eterna. Y el Señor tuvo misericordia de Jeconías. Aquí vemos que cualquier maldición, ¿cierto?, es irrevocable. ¿A través de qué? De lo que es el arrepentimiento como tal. Obviamente sabemos que el mismo arrepentimiento es algo que el Señor pone en cada quien. Porque dice el mismo Padre que Él pone el querer como el hacer de cada quien, conforme a su voluntad. O sea, el Señor puso el querer como el hacer en Jeconías de tener un verdadero arrepentimiento. Jeconías confesó su pecado, se dio cuenta que había hecho mal. Y fíjense cómo a partir de allí toda su descendencia también fue bendecida. Vemos a sus descendientes acá en la genealogía de nuestro Salvador. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso saber también nosotros de que lo que hoy hacemos en obediencia a nuestro Padre, por amor a Él y para la gloria de su nombre, no solamente va a ser de bendición para nuestra vida, sino para nuestras ¿qué? Para nuestras próximas generaciones. Y qué bonito también que tengamos en cuenta eso. A veces decimos, Señor, pero ¿cómo voy a cambiar el mundo? Empecemos por obedecerle. Y a partir de ahí Él se encargará que nuestros descendientes, que nuestras próximas generaciones también se levanten en qué? En el temor de su palabra, en la obediencia a sus mandamientos. Amén. Y qué bonito esto, qué bonito ver la misericordia del Padre en esto. Ahora bien, vamos a ver del verso 13 al verso 14. Dice que Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadot, Sadot a Aquín y Aquín engendró a Eliud. Ahora vamos a verlo en la versión K2 israelita mesiánica. Zerubabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Adner, Adner fue el padre de el Yaquín fue el padre de Azur, Azur fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Yahin y Yahin fue el padre de Eliud. Entonces vemos que simplemente vemos que cambian los nombres, ¿cierto? Digamos, pero obviamente el estudio se va a mantener así porque seguramente más adelante vamos a ver muchas cosas, más diferencias y pues es bueno mantener el estudio así para la gloria del Eterno. Ahora bien, vamos a ver las preguntas de estos versos. Primera, ¿en qué texto bíblico Mateo fundamenta cada nombre puesto en la genealogía de nuestro Salvador? O sea, ¿qué texto fundamenta Mateo para esto? El hecho de que Zorobabel haya engendrado a Abiud, de que Abiud haya engendrado a Eliaquín y que Eliaquín haya engendrado a Azor. Y que después Azor haya engendrado a Sadoc, que Sadoc haya engendrado a Aquín y que Aquín haya engendrado a Eliud. Vamos a ver cuál es su fundamento. Y también vamos a ver las maravillas del Señor a través de la genealogía. Vamos a ver aquí, en este punto vamos a ver un comentario de nuestro hermano Eliud, que me gustó mucho con base a esta parte de la genealogía y que seguramente va a ser de mucha bendición para todos. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Vamos a ver los textos. Cuando llegamos a Zorobabel, Mateo nos dice que Zorobabel engendró a Abiud, pero cuando seguimos la secuencia del texto, eso no es lo que vemos. Fíjense que regresamos al primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo del 19 al 20, y fíjense lo que dice. Los hijos de Pedaía, Zorobabel y Simei. Y los hijos de Zorobabel, ¿cuáles fueron? Mesulán, Hananías, Selomit, su hermana, y Jasuba, Ogel, Berequías, Hasadías y Husat, Geset, 5 por todos. La gran pregunta es, ¿y dónde está Abiud? Recordemos que en la parte genealógica, recordemos que cuando dice que Zorobabel engendró a Abiud, no quiere decir directamente que Zorobabel fue el padre de como tal de quién, de Abiud. Muy probablemente en medio de todos los hijos que tuvo Zorobabel, de ahí vino Abiud. Pero no se menciona, realmente no hay un texto bíblico, porque fíjense, cuando llegamos a ver a Abiud, encontré este comentario. Abiud fue un habitante post-exílico, o sea, después del exilio de Judá, que aparece en la genealogía de Jesús según Mateo. Pero no aparece, pero no se le menciona como tal en el Antiguo Testamento o en lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento, pero sabemos que en hebreo es conocido como el Tanat, ¿cierto? Hace referencia como tal a todo lo que está escrito como tal allí. Son palabras que tienen su significado y que el Padre a través de ellas busca mostrar cada libro, pero realmente nunca fue conocido por los apóstoles como Antiguo Testamento, jamás, ni mucho menos por los profetas. Pero vemos que Abiud como tal no se menciona.
Y así va a pasar con varios, mis hermanos, por lo menos fíjense. En Primera de Crónicas 8, del 1 al 3, vemos que se menciona un Abiud, pero él no es de la tribu de Judá, sino de la tribu de ¿quién? De Benjamín. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, Ará el tercero, Noá el cuarto y Rafa el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gerá y Abiud. Vemos que aquí se menciona un Abiud en el primer libro de Crónicas, capítulo 8, versículo del 1 al 3, pero no es el Abiud que debe ser de qué, de la tribu de Judá. Entonces no es el mismo Abiud, y eso muchas veces va a tender a confundirnos. Hay que tener muy claro eso, de que aquí se está hablando de un Abiud, no quiere decir de que el Abiud de que yo vea acá vaya a ser el mismo. ¿Cuántos Abiud no han podido existir? Y aquí vemos esto. Vemos que aquí hay un Abiud, pero no es de la tribu de Judá, es de la tribu de Benjamín. Entonces ahí vemos que no es el Abiud del cual está hablando Mateo. Ahora vamos a ver a Eliaquín. Decimos que Abiud engendró a Eliaquín. Fíjense, aquí está el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 34. Dice: entonces Faraón Necao puso por rey ¿a quién? A Eliaquín, hijo de quién? De Josías, en lugar de Josías su padre. Y le cambió el nombre por él de Joacín. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Vemos que aquí como tal en el segundo libro de Reyes se menciona a Eliaquín, el cual es el mismo del cual está hablando Mateo. Ahora vamos a ver que Eliaquín engendró a quién, a Azor. Vamos a ver a Azor. Con respecto a Azor, Mateo le nombra en el árbol genealógico de Jesús como hijo de quién, de Zorobabel también, cierto, gobernador de Judá hacia el año 520, y el padre de Eliacín en Mateo 1, versículo 13. En el Antiguo Testamento no se le nombra. Aquí vemos otro personaje que no se nombra como tal en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir viendo que Azor engendró a Sadot, Sadot engendró a Aquín y Aquín a Eliud. Sadot, vamos a ver a Sadot, antepasado post-exílico de José, el padre adoptivo de Jesús. Vamos a ver aquí a Sadot. Vemos que con Sadot tampoco se menciona. Eso es un comentario de un artículo que vi dentro de la página de los hermanos testigos de Jehová. Vi ese artículo que realmente lo vi en varios, y este me pareció más completo porque habla así, y en otros también coincidían lo mismo, de que como tal este Sadot no se menciona en el Antiguo Testamento, nada más lo está mencionando Mateo acá. Aquín, Biblia Work, dice que Aquín, ascendiente de Jesús, mencionado en la genealogía de Mateo. Cuando traigo así es porque realmente no se está mencionando como tal en el Antiguo Testamento. No hay un texto que en el Antiguo Testamento respalde, o en el Tanat se respalde a Aquín como tal, no lo hay. Ahora vamos a ver a Eliud. Fíjense con Eliud. Eliud dice que es hijo de Ajín, padre de Eleazar, en la genealogía de Jesús, no mencionado en el Antiguo Testamento, según el diccionario de Jerusalén. Eliud tampoco se menciona en el Antiguo Testamento. Eleazar. En la palabra del Señor hay muchos Eleazar que nosotros hemos visto, pero que ninguno de ellos es el Eleazar del cual habla Mateo. Vamos a ver algunos de ellos, fíjense, aquí están, según la página web Biblia Work. Primero Eleazar, el tercer hijo de Aarón, en Éxodo capítulo 6, versículo 23, después de la muerte de los dos hijos mayores de Nadab y Abiú. Eleazar fue designado sumo sacerdote. El hijo de Abinadab, que fue santificado para guardar el arca después de que había sido llevado a la casa de su padre. En primer libro de Samuel lo vemos. Tercero, hijo de Dodo, uno de los tres valientes de David, quien ganó una gran victoria sobre los filisteos. Ahí vemos los textos bíblicos. Cuarto, un hijo de Malí, que no tuvo hijos. Hijo de Fines, levita, de la tribu de Leví, o sea, no va a ser. Uno del grupo al cual Esdras entregó los tesoros del templo para que los controlara y guardara para el templo. Sexto, un sacerdote que participó en la ceremonia para dedicar el muro. Y séptimo, un antepasado de José, el esposo de María. Aquí vemos que no se menciona a Eleazar tampoco. Que hay mucho, pero hay que identificar si realmente es el cual Mateo está hablando. Pero no lo es. No lo es. Ahora bien, vamos a ver las maravillas del Señor a través de la genealogía. Porque fíjense, viendo que hay muchos de los nombres que menciona Mateo y que no están registrados dentro de lo que conocemos como Antiguo Testamento,
O sea, se les puede llevar a muchos a pensar que la genealogía de Mateo no es confiable. Pero solo veamos lo escrito por nuestro hermano Eliú en su estudio del libro de Mateo, página 19. Ahora, fíjense, como les decía, quizás muchos van a decir, bueno, pero entonces esta genealogía no es confiable. Porque hay nombres que menciona, pero realmente no está respaldo para ello. ¿Cierto? Es como cuando yo empiezo a escribir, pero no tengo una cita bibliográfica que respalde lo que yo estoy escribiendo. Entonces, es lo mismo. O sea, ¿qué cita, qué referencia tiene Mateo para poner estos nombres allí, pero que no están mencionados acá, en el Tanat? Entonces, esa es la pregunta que muchos se pueden hacer. Pero vamos a ver las maravillas del Señor a través de la genealogía. Fíjense. Esto lo escribió el hermano Eliú en su estudio del Evangelio de Mateo, ¿cierto? En la página 19 lo pueden ver. Si tú inventas una genealogía o árbol genealógico, como la genealogía de Mateo, capítulo 1, que son 14 generaciones, ¿cierto? Y 14 generaciones, el reto es que hagas una genealogía de 14 por 3, incluya 14 nombres de cada sesión, que al final serían 42, ¿cierto? Generaciones. Y el reto es que el nombre de las palabras que ustedes usen para esta genealogía de hijo, papá, etcétera, todas las palabras que usen deben ser divisibles por 7. Por ejemplo, al final, si usaste para la genealogía 90 palabras, entonces 90 tendría que ser divisible por 7. Por ejemplo, si tu genealogía incluye 49 palabras, vemos que 49 es divisible por 7. Entonces es correcto, pero si no es divisible por 7 no es aceptable. Además de que las palabras que usen para su genealogía deben ser divisibles por 7. También las letras de las palabras, contar letra por letra de cada palabra que se use, el número que resulte debe ser divisible por 7. O sea, todo tiene que ser divisible por 7, según el estudio que se ha hecho para que una genealogía sea como tal aceptada. Vemos que la suma de las vocales que se utilicen en su genealogía tiene que ser divisible por 7. Que la suma de las consonantes que se usen tienen que ser divisibles por 7. Que los nombres de palabras que terminen con una vocal tienen que ser divisibles por 7. Que los nombres de las palabras que inciden con una consonante tienen que ser divisibles por 7. Que los números de las palabras que ocurran más de una vez tienen que ser divisibles por 7. Que los números de las palabras que ocurran más de una forma tienen que ser divisibles por 7. Que los números de los nombres personales tienen que ser divisibles por 7. Que los nombres de las palabras que sean sujetos tienen que ser divisibles por 7. Que el número de nombres de varones tienen que ser divisibles por 7. Y que el número de generaciones tiene que ser divisible por 7. O sea, para que la genealogía de Mateo sea aceptada, todo y cada cosa tiene que ser divisible por 7. Si no, no iba a ser aceptada. Pero fíjense, vamos a ver. Por estadística matemática, un ruso llamado Iván Panin, con maestría en matemáticas en Harvard, ateo por supuesto, todo esto lo escribe el hermano Eliú. Si lo hizo, él le aplicó estadísticas matemáticas al Nuevo Testamento, en especial al Evangelio de Mateo, y después de hacerle esa estadística matemática, ese hombre resultó siendo creyente. Refiriéndose al Nuevo Testamento, él dijo que es imposible que ese documento haya sido hecho por un ser humano. No puede ser. Iván Panin hizo un cálculo de cuánto le tomaría a un ser humano hacer una genealogía, así usando las computadoras más modernas y usando una computadora, sino usando miles de computadoras. Y resulta que les tomaría miles de años hacerlo. Es decir, que no hay manera de hacerlo, es imposible. Iván Panin hizo las pruebas en cuánto te tardaría en cada intento y llegó a la conclusión de que te tardaría más de 4.000 años, más de 4.000 millones de años. No hay manera. El Nuevo Testamento es algo impresionante. Fíjense que aquí vemos que la misma ciencia, cierto, corrobora lo que la palabra del Señor dice, o sea, las maravillas de la palabra del Señor. Que recordemos que quizás no tenemos todos los documentos ahora para poder, poder ver de dónde Mateo lo toma, pero vemos que cada nombre que está allí, cada frase, cada persona que Mateo pone, cierto, aparte de ser Mateo una persona estudiosa y que conoce, porque para hacerlo tenía que conocer, sabemos que tuvo la ayuda del Padre, cierto, o sea,
fue puesto allí, pero fue puesto como un instrumento para que el Padre mostrara su gloria. Y que hoy por hoy personas con maestrías dentro de las mejores universidades del mundo, que es Harvard, y puede esta persona con todos sus estudios decir: el Nuevo Testamento es una maravilla, es algo que por un ser humano nunca pudo haber sido hecho. Vemos cierto, una persona de peso, porque no es cualquier persona que lo está diciendo, logra dar esta afirmación, es decirte: Señor, gloria a ti, Padre, porque una vez más tú reafirmas las maravillas de tu palabra. Y hay que estar felices y agradecidos con el Señor porque nos ha permitido tener este escrito para poder nuevamente encontrarnos y ver las maravillas de su palabra. Y que lo que para la ciencia muchas veces es imposible hacer, para el Señor todo es posible. Todo es posible, mis hermanos. Y eso que el Señor hizo allí fue una muestra de que todo lo que hace lo hace por amor a quién, a su pueblo. Porque utilizó a Mateo, cierto, con los conocimientos que ya Mateo tenía, obviamente, pero lo utilizó para qué, para que luego, después de miles de años, todo su pueblo sea ¿qué? Sea edificado. O sea, todo lo que él hace lo hace por amor a su pueblo y para la gloria de su nombre. Amén. Y esto es algo muy bonito porque debemos tenerlo en cuenta en todo. Nosotros podemos estudiar, prepararnos, ¿cierto? Hacer todo lo que queramos, pero tenemos que tener en cuenta que al final será la obra del Señor y será el mismo Padre obrando en nosotros para que nosotros podamos ser de bendición a los demás. Por eso es que, una vez más recalco, esto no se trata de nosotros, esto no se trata de nuestras capacidades, esto se trata del mismo Padre eterno, quien hace la obra en nosotros para poder llevar su palabra. Porque como dice su palabra en Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien el Señor quiera tener misericordia. Nunca ha dependido de nuestro conocimiento, nunca ha dependido de nuestras capacidades. Siempre ha sido el mismo Señor glorificándose a través de nuestras mismas debilidades. Amén. Ahora bien, continuemos. Versos 15, 16 y 17. Vamos a hacer algo aquí en estos versos. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Fíjense lo que dice. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán ¿a quién? A Jacob. Jacob engendró a José, ojo con ese José, marido ¿de quién? De María. Lo leemos así y decimos: ese es el José, el que todos conocemos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo el texto. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora vamos a verlo en la versión israelita nazarena del año 1011. Eliud procreó a Eleazar, Eleazar procreó a Matán, Matán procreó a Jacob, y Jacob procreó a Yosef, esposo de Miriam, de la cual nació Yahoshua, llamado ¿quién? El Mashiach. Cierto, como tal, ya explicamos la diferencia entre lo que es Yeshua y lo que es Cristo, explicando cómo se hace cambio. Eso lo explicamos dentro de lo que fue como tal la enseñanza anterior. Explicamos eso. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta el exilio a Babel son 14 generaciones. Y desde el exilio a Babel hasta el Mashiach son 14 generaciones. Vamos a ver las preguntas que les vamos a tener a estos tres versículos. Preguntas. ¿Qué textos bíblicos Mateo, cierto, fundamenta cada nombre puesto en la genealogía de nuestro Salvador? Que de Matán a Jacob y todos los nombres que están allí. Fíjense, cuando el texto en el verso 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, ¿será que ese José es el marido de María que nosotros siempre hemos pensado, o es otro José? Porque si es el mismo José, entonces no se dan las 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta nuestro Salvador. Vamos a ver cómo se logra responder esta pregunta, porque cuando vemos que José y vemos José allí, pensamos que es el José que siempre hemos conocido o siempre hemos pensado, pero vamos a ver que no es el mismo. Respondiendo: de Matán a Jacob. Matán tampoco se conoce mucho. Sacerdote de Babel, muerto ante el altar de este dios durante la revuelta que acabó con la muerte de Atalía y la ascensión de Joás al trono de Judá, padre de Cefatías,
uno de los antecesores de Cristo, de Yeshua como tal. Vemos que Matán tampoco se menciona como tal en lo que conocemos como Antiguo Testamento. Jacob, la genealogía nos registra, la genealogía que nos registra Mateo dice que Jacob engendró a José. Fíjense lo que dice Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero ahora veamos lo que nos dice Lucas. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se crecía de José, hijo de quién, de Elí. Fíjense que acá en Lucas 3:23 me muestra un José que es hijo de Elí, pero Mateo me muestra un José, cierto, que es hijo de quién, de Jacob. La gran pregunta es qué pasó, o más bien qué es lo que, digamos, hacia simple vista no estamos viendo bien. Continuemos. ¿Qué sucedió? ¿Será que hay alguna contradicción? Hay hermanos como Dan Ben Abraham, que de hecho lo cité anteriormente, que lo resuelven de dicha forma. La respuesta es que este Jacob tuvo el sobrenombre de Eliú y se le conocía en su nombre como Elí. Eso es lo que él dice. O sea, lo que está diciendo el hermano Dan Ben Abraham es que lo que dice Mateo 1:16, cuando habla de Jacob, dice que ese Jacob es el mismo Elí. Es el mismo Elí. Eso es lo que dice dentro de su estudio. Pero bueno, realmente no estoy de acuerdo con ello, porque aún así no se resuelve el tema de que sean 14 generaciones. Entonces, bueno, como les digo, es la opinión de un hermano pues, que para mí es obviamente respetado y que bueno, se tiene en cuenta en muchas de las cosas, pero que de igual forma pues no estoy de acuerdo en la forma en la cual él quizás da respuesta a esta interrogante. Pero vamos a ver, fíjense lo que dice la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. La clave está en la palabra esposo. Ahí está la clave. Porque fíjense que lo que dice acá, verso 16. Jacob fue el padre de Joseph, el esposo de quién, de Miriam, de María. De quien nació Yahoshua, quien fue llamado el Mashiach. De manera que hubo 14 generaciones desde Abraham a David, 14 generaciones desde David al exilio, y 14 generaciones desde el exilio babilónico al Mashiach. Esta es la forma que el nacimiento de Yahoshua se llevó a cabo, cuando su madre Miriam estaba comprometida con quién, con Joseph. Antes de que ellos se casaran, se halló que estaba embarazada por el Ruach HaKodesh, que es como tal el mismo Espíritu Santo. Eso lo vamos a explicar más adelante. Su futuro esposo, Joseph, era un hombre justo, así que hizo planes para romper el compromiso secretamente antes de ponerla en deshonra pública. Aquí la clave está en entender la palabra esposo, porque nos damos cuenta que aún en esta versión hebrea nos muestran la palabra esposo como que, bueno, lo mismo. Pero es que, como les digo, mis hermanos, nuevamente, todavía no se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque lo que me dice Mateo es que son 14 generaciones, ¿cierto? Como tal. 14. Pero si fuese así, entonces si yo cuento este Joseph que me muestra, o este José que me muestra el verso 16, y el José que me muestra el verso 19, entonces no hay 14, faltaría un nombre. ¿Qué pasó? Vamos a seguir viendo. Fíjense que desde Abraham hasta David hay 14. Ahí las vemos. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrón, Arán, Aminadab, Nazón, Salmón, Boz, Obed, Isaí y David. Ahí hay 14. Digamos que ese es el primer grupo de 14. El segundo grupo de 14 está desde David hasta la deportación ¿a dónde? A Babilonia. Que inicia con Salomón, luego Roboam, Abías, Asa, Josafat, Jorán, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías y Jeconías. Y el tercer grupo está desde la deportación a Babilonia hasta ¿dónde? Hasta el Mesías. Que está Salatiel, Zorobabel, ¿cierto? Abiud, Eliaquín, Azor, Sadot, Aquín, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José, Yeshua y José. Ojo, como les digo, si yo cuento esos dos José como el mismo José, entonces ya nos damos cuenta que no hay 14, hay 13. Si se dan cuenta el problema, fíjense lo que dice. Si contamos el José que se nos menciona en el verso 16 con el mismo José que se nos menciona en el verso 19, no nos da 14 generaciones, desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías. Si nos damos cuenta, si lo contamos con el mismo José,
nos llega hasta tercera generación, no hasta la generación 14 como debe ser. Y como Mateo lo está manifestando. Entonces, obviamente Mateo, pues sabía eso. O sea, Mateo, digamos, o sea, ahora hay que tener algo claro. Mateo tenía sus 14 generaciones claras. Ahora nosotros somos los que estamos confundidos, digamos, en cierta medida nos confundimos. Pero Mateo la tenía clara. Entonces, ahí está la cosa. O sea, ahora no pensemos que es que era Mateo también estaba confundido o fue que Mateo se le pasó. Ay, se me pasó. No. Mateo estaba claro en lo que estaba haciendo. Ahora el problema somos nosotros, que a veces en lo que leemos así a simple vista no logramos ver la diferencia. Pero Mateo estaba claro en lo que estaba haciendo. Si era inspirado por el mismo Señor, ¿será que se iba a equivocar? Sabemos que no. Vamos a continuar. Como les dije, la clave está en la palabra esposo. Las versiones griegas y aún las versiones que logran acercarse más al hebreo traducen ambas palabras como esposo. Pero la verdad es que eso es una mala traducción. Aquí vemos una mala traducción ya desde el mismo griego y aún algunas versiones hebreas que no están haciendo la claridad, lo cual genera confusión. Fíjense que hay dos palabras en hebreo para esposo. Está la palabra gorra y la palabra balaf. Vamos a verlo. El término arameo, gorra, está mal traducido como esposo. En todos los manuscritos griegos, gorra, en contexto apropiado, es un guardián, o un guardián legal, o tutor legal, como visto en, vamos a ver, primeramente en Deuteronomio 25, el 5 al 6. Dice, si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca de Israel. En este caso, cuando se habla de que él tomará, cierto, a la esposa de su hermano, él se está convirtiendo en un gorra, cierto, en un guardián legal, en un tutor legal. ¿De quién? De la mujer que quedó viuda. O sea, no es la misma palabra balaf, que es la que vamos a ver ahorita. Lo más probable es que este José tome el lugar del padre fallecido de quién, de María, y llegó a ser su qué, su gorra, como Boaz lo hizo con Ruth. Recuerdan la historia de Boaz y de Ruth, cierto, que Boaz tomó a Ruth, cierto, como su esposa, cierto, la tomó para ella, se casó con Ruth, pero allí no se está explicando, ahí se está tomando el término gorra, que quiere decir un guardián legal o un tutor legal. Es como decir, yo me encargo de esta mujer, yo la tomo como mi esposa, cuidaré de ella, le daré también descendencia, pero con el fin de qué? Con el fin de que la descendencia de esa persona que falleció se mantuviera. Donde él es llamado el gorra para Ruth en el Targum arameo. Boaz era el gorra de Ruth antes de que él llegara a ser su esposo. Este José en el verso 16 fue el tutor legal de quién? De María. O sea que la palabra esposo y esposo en ambos versos, tanto en el 16 como en el 19, confunden. Porque pensamos que están hablando del mismo. Y más porque es el mismo nombre. O sea, qué casualidad. Porque tal vez si tuviese otro nombre, uno dice, bueno, porque otro nombre, uno enseguida lo identifica. Pero como tiene el mismo nombre, es difícil, ¿cierto? Ahora vamos a ver la palabra balaf. En el verso 19, sin embargo, la palabra aramea hebrea es balaf, que solamente puede significar esposo. La peshita aramea claramente usa las dos palabras diferentes, gorra y balaf, para mostrar que un José en el verso 19 era el tutor legal de María, mientras que el otro José en el verso 19 era como tal ya el esposo, el marido de María. Con esta aclaración vemos que verdaderamente hay 14 generaciones desde la cautividad babilónica hasta el nacimiento de Yahoshua, de Yeshua, de Jesús, nuestro Salvador. De acuerdo con la insistencia audaz de Mateo en el verso 17, hay tres conjuntos de 14 generaciones. Fíjense, si contamos a José, el gorra, el tutor legal, como número 12, María sería la número 13. Yeshua sería el número 14. Entonces tenemos un conjunto perfecto de 14. Por lo tanto, esta genealogía es claramente la genealogía de María y no de José. Fíjense en esta versión gira clara. Esta es una versión también hebrea,
pero que ya hace la aclaración del término esposo. Fíjense, aquí nada voy a tomar el verso 16 y el verso 19. Dice, Jacob engendró a Joseph. Este Joseph era que el Gorra, o sea, el guardián de quién, de Miriam, ya está haciendo la claridad, ¿sí o no? De quien nació, quien es llamado Hamashia. Joseph, un Balaf, Joseph su Balaf, o sea, su marido, su esposo, siendo un hombre sadik. Aquí la palabra sadik es la palabra justo, y no dispuesto a repudiarla en público, quiso que entregarla. Aquí ya vemos la distinción, ¿cierto? En el término de esposo en ambos versículos. Aquí ya damos respuesta, una respuesta bíblica, una respuesta, digamos, lo más acertada. Entonces, gloria al Padre Eterno porque nos permite aclarar este punto. Espero que haya quedado claro. Bueno, mis hermanos, y continuamos ya con lo que nos muestra el verso 10, del verso 18 al verso 21. Que hoy, hasta hoy, solamente vamos a tocar hasta el verso 19. Recuerden que a veces lo estamos haciendo por grupo y por grupo empezamos a leer versos. A veces leemos de 1 a 2 versos, a veces leemos hasta 3 versos. De esos 3 versos sacamos preguntas y empezamos a analizarlo. Entonces, hoy nada más llegamos hasta el verso 19. O sea que hoy hemos tocado del verso 11 al verso 19 y fíjense todo lo que hemos tenido que analizar y todo lo que el Padre nos ha permitido para la gloria de su nombre aprender. Versículo 18 al versículo 19. Dice, en la versión Reina Valera, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora vamos a ver en la versión Biblia K2 israelita mesiánica. Esta es la forma en que el nacimiento de Yahoshua, de aquí no se habla de Jesucristo, se habla de Yahoshua, se llevó a cabo cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph. Antes de que ellos se casaran, se vio que estaba embarazada por obra del Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh. Vemos que aquí ya cambia el término Espíritu Santo al término Ruach HaKodesh. Su futuro esposo, Joseph, de aquí ya se habla del esposo, ya es el esposo Balaf, no el Gorra, como lo habíamos explicado anteriormente, era un hombre justo. Recordemos también que la palabra justo en hebreo es la palabra sadik. Así que hizo planes para romper el compromiso secretamente, antes de ponerla en deshonra pública. Pregunta a estos versos. Estos versos son muy buenos e interesantes. Vamos a ver las preguntas que le haremos a estos versos. ¿Cuál es la diferencia entre Ruach HaKodesh y Espíritu Santo? Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos términos, porque a veces pensamos, no, bueno, sí, la traducción, como se pronuncia, pero no, la diferencia va mucho más allá, mis hermanos, por eso es muy importante tenerlas en cuenta. Ahora bien, otra pregunta muy importante, y esto es supremamente importante. ¿Cuál era la concepción que se tenía de Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo en los tiempos de nuestro Salvador, a diferencia de la que se tiene hoy en día? Sí, porque lastimosamente pensamos que como nosotros hoy pensamos las cosas, se han pensado así siempre, y así han sido siempre, pero no. Recuerden, estamos estudiando este evangelio, lo estamos estudiando desde el contexto y desde el pensamiento en el cual ya estaba. No quizás como hoy lo conocemos. Entonces, el ver la diferencia nos va a ayudar a entender mejor muchas cosas. Y es allí quizás el estudio, es allí quizás la clave. En no entender cómo hoy lo vemos y pensar que así lo han visto siempre, no. Sino en ver como tal, cómo se veía en ese momento y cómo se interpretaba y cuál era la concepción que se tenía. No creernos, digamos, en este caso, la idea de que así como vemos hoy nosotros, digamos, lo que se conoce como Espíritu Santo, así se ha visto siempre, porque realmente no es así. ¿Qué significa ser justo en su contexto? ¿Qué quiere decir que José era justo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué José no quería infamar a María? ¿Qué sabía José? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Fíjense que nada más de estos dos versos salieron 4 preguntas que requieren pues mostrar muchas cosas y analizar muchas cosas. Entonces primeramente vamos a ver cuál es la diferencia entre Ruach HaKodesh y Espíritu Santo. Primero, vamos a verla. Espíritu Santo. La palabra espíritu, el vocablo espíritu se traduce del griego pneuma, que significa aire, soplo o fantasma. Santo
La palabra santo viene del latín santus, del verbo sancrie, que significa consagrar, sancionar. Fíjense, este es el término griego. Ahora vamos a vernos el término hebreo, Ruach HaKodesh. La palabra Ruach viene del hebreo antiguo, ¿cierto? Como se nos muestra ahí. Y este del protosemítico ru, que significa soplar. Las traducciones a esta palabra son viento, aire, brisa, aliento, hálito, soplo, espíritu, alma. La palabra Kodesh proviene de la palabra Kadosh, que significa santo, apartado como tal. Sabiendo el significado de las palabras, podemos decir que la expresión Ruach HaKodesh significa el soplo santo de Dios, de Yahweh como tal. Ahí vemos que el significado en hebreo. Y fíjense esta imagen que está aquí. Espíritu Santo. Espíritu significa fantasma, demonio. Del latín spiritus y del griego pneuma, como se lo mostraba yo. La palabra a la cual se le definía como el soplo de quién, de Zeus. O sea, cuando en su tiempo y como nace la palabra, se hablaba del Espíritu Santo. No se hablaba de lo que nosotros hoy conocemos como Espíritu Santo, sino que se haría referencia al soplo, no del Señor, sino del soplo de quién, de Zeus. ¿Y quién es Zeus? Es un dios griego. Pero la palabra Kadosh, o sea, la palabra santa, es Ruach HaKodesh, que es un aliento apartado, Ruach, aliento, hálito, soplo, viento, brisa. O sea, el término Ruach HaKodesh hace referencia al soplo santo de nuestro Señor, de nuestro Padre. Pero el término Espíritu Santo nace de una expresión del soplo de quién, de Zeus, el cual es un dios griego. Entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es la mejor forma de decirlo? Ruach HaKodesh. Eso no hay que negarlo, porque la historia y el mismo estudio así nos los muestra. Pero que debemos quizás juzgar o menospreciar a los hermanos que dicen Espíritu Santo, no. Porque pueda que yo, diciendo Ruach HaKodesh, lo esté diciendo con vanagloria y con orgullo. Y que el Señor mire con más agrado a aquel hermano que lo dice como Espíritu Santo, porque así se lo han enseñado. Porque así se lo han enseñado. Entonces, más allá de decir Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, teniendo claro de que la mejor forma de decirlo es Ruach HaKodesh, ¿cierto? Debemos más allá de eso mirar cómo está nuestro corazón también. Porque pueda que al yo decir Ruach HaKodesh lo diga con vanagloria, ¿cierto? O me haga ver, o lo haga ver así delante de mi hermano que dice Espíritu Santo. Pero tenemos que analizar mucho pues nuestro corazón. Y que si vamos a decir Ruach HaKodesh es porque entendemos que es la mejor forma, ¿cierto? Pero no menospreciar a aquel hermano que dice Espíritu Santo. Pero qué bonito entender la diferencia, ¿cierto? Qué bonito entender que el término Espíritu Santo nace de la expresión el soplo de Zeus, que es un dios griego, y que como tal el término Ruach HaKodesh nace como tal del soplo santo de nuestro Señor, de nuestro Padre. Entonces, simplemente es un tema para conocer y que el Señor a cada quien pues le va inquietando a decirlo pues como el mismo Señor quiera. Ahora bien, muy importante esta pregunta. ¿Cuál era la concepción que se tenía del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo en los tiempos de nuestro Salvador? A diferencia de la que se tiene hoy en día. Vamos a ver cuál es la diferencia. En nuestros días, hoy en nuestros días se cree mayormente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, siendo el mismo Dios pero que se manifiesta en espíritu. Vamos a ver. En los tiempos de nuestro Salvador, mucho más profundo. En los tiempos de nuestro Salvador se creía en el Espíritu Santo, pero no como una persona diferente al Señor, sino como una manifestación del Señor, como ese soplo santo del Señor. Vamos a seguir viendo. En los tiempos de Yeshua, o sea, de Jesús, de nuestro Salvador, no se tenía en mente el concepto de Trinidad. O sea, allá no hay que, o sea, Pablo no iba a decir, o Mateo no iba a decir, mira, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. O sea, ellos no manejaban ese concepto de Trinidad. ¿Pero por qué? Porque se sabía que la palabra Trinidad hacía referencia a cuántos dioses, a 3 dioses. Por ejemplo, los babilonios adoraban a un dios en 3 personas y usaban el triángulo equilátero como símbolo de aquella Trinidad. Egipto también tenía una Trinidad divina de Padre, Madre e Hijo. En los dioses Osiris, Isis y Horus. O sea, no se manejaba el concepto de Trinidad. ¿Por qué? Porque se sabía y se sabe hoy por hoy, eso está claro, de que es un concepto pagano. Pagano. No es bíblico para nada. O sea, Mateo creía en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo veía Mateo? Como esa manifestación
del Señor. O sea, no algo diferente al Señor, no algo que está alejado del Señor o que es una tercera persona, no. Sino que es el mismo Señor manifestándose a través de ese soplo santo. Pero no algo como diferente al Señor. ¿Saben? Vamos a ver algo de historia. Tertuliano describió el bautismo en aguas, una confesión específica de fe en el Espíritu Santo. Es indicada antes de la inmersión. Tertuliano fue el primer padre de la iglesia que usó el término Trinidad de dioses, aplicado en referencia a las personas de la deidad, colocando consecuentemente al Espíritu en la misma base con el Padre y con el Hijo. O sea, aquí ya vemos, con base a la historia, de que el concepto de Trinidad nace con Tertuliano. O sea, no nace con Mateo, no nace con Pablo, ni mucho menos con nuestro Salvador. Nace con Tertuliano muchos años después. La gran pregunta es: ¿un concepto bíblico o no es un concepto bíblico? ¿Se debe tratar eso como Trinidad? Para mí, en mi concepto, no, y eso lo voy a mostrar más adelante. En el año 325, el concilio de Nicea, ¿cuántos años después? Miles de años después. O sea, pasaron muchísimos años después de nuestro Salvador, después de Mateo, para que se hablara de Trinidad. En su credo original solamente declaró: creemos también en el Espíritu Santo. En el año 381, el concilio de Constantinopla preparó el credo de Nicea más conocido, el cual declaró que la fe ortodoxa incluye creer en el Espíritu Santo del Señor y dador de vida, quien procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Es aparente que esta versión corregida del credo de Nicea quiso transmitir la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres no creados y que deben ser adorados en conjunto como un solo Dios. Sin embargo, fueron necesarios siglos de discusión antes de que finalmente el credo apareciera con la declaración que completó la intención original del credo. Vamos a ver en esta página Jóvenes del Nombre de Jesús, año 2003. Fíjense lo que dice. En el primer siglo después de los apóstoles, la doctrina de la Trinidad ni se había desarrollado. O sea, ni un siglo después, imagínense. Sin embargo, en algunos círculos, una forma del binitarianismo subordinacionístico emergió basado en ideas filosóficas griegas. Fíjense que el hecho de Trinidad nace de una idea filosófica griega como tal. La nueva enciclopedia católica dice lo siguiente acerca del trinitarismo. En ese tiempo en la historia de la iglesia, dice: entre los padres apostólicos no había existido nada que aún se acercaba remotamente a tal mentalidad o perspectiva. Entre los apologistas del segundo siglo, poco más que enfocarse en el problema como el de la pluralidad dentro de la deidad única. En el análisis final, el logro teológico del segundo siglo era limitado. Una solución trinitaria estaba todavía en el futuro. O sea, ni siquiera en el siglo II se había pensado tal cosa. Tertuliano, el padre del trinitarismo cristiano tertuliano, era la persona registrada por la historia que utilizaba las palabras Trinidad, latín trinitas, sustancia y persona en lo referente a Elohim, a Dios, de tres personas en una sustancia et tres personae, en este caso en el latín. O sea, aquí nos damos cuenta de algo, mis hermanos: el concepto de Trinidad, como nosotros hoy lo conocemos, no es algo bíblico. O sea, guste a quien le guste, duela a quien le duela, es así. Y como yo lo dejé claro al comienzo del estudio, yo no voy a explicar el Espíritu Santo desde la Trinidad, porque no es algo bíblico. Sencillamente no lo es. Nace después, fíjense, ni siquiera en el segundo siglo. O sea, como 300 años después, casi 250 años, es que empiezan a hacer ese tema con Tertuliano. O sea, no es algo bíblico. O sea, yo no puedo explicar el Espíritu Santo desde la Trinidad. No lo puedo explicar así, porque realmente no es bíblico. Y como lo mencioné, no busco acercarme, y tampoco nosotros como congregación nos buscamos asemejarnos a un conjunto de sistemas religiosos. Simplemente que nuestra defensa es la palabra. Solo la escritura. Como lo menciona la misma Reforma. Solo escritura. Y en la sola escritura no hay nada que se parezca a la Trinidad. Absolutamente nada. No hay nada. Y para poder entender mejor la escritura tenemos que estudiarla desde su contexto hebreo. Y bueno, pues
Ya esto será el mismo Padre quien haga la obra en cada hermano. Pero personalmente y en mi concepto, no voy a explicar el Espíritu Santo desde la Trinidad porque ya vimos que es algo netamente humano, que nace muchos años después. Y que ni los apóstoles, ni Yeshua, Jesús nuestro Salvador, ni el mismo Mateo se atrevió a explicarlo así porque realmente no era algo bíblico y no era algo que existía. Entonces, ¿cómo vemos entonces al Espíritu Santo? Vamos a ver. Acerca de todo lo dicho anteriormente en mi concepto. Aquí ya empiezo a hablar de mi concepto. Teniendo todo el derecho a poder estar equivocado, comparto lo siguiente. No niego la obra que ha hecho el Señor en nuestras vidas al hacerse semejante a nosotros para morir por nuestros pecados. Ni mucho menos tampoco niego la obra que Yahweh, Jehová, hace en sus hijos a través de la manifestación de su Santo Espíritu, que es, que es el Espíritu de Santidad. Pero lo que sí no comparto es pensar que son tres en uno, como lo menciona la Trinidad, o como lo hace creer en este caso la Trinidad, sino que más bien es el mismo Señor manifestándose a su pueblo de formas diferentes. Una es haciéndose semejante a nosotros para morir por nuestros pecados a través de Yeshua, y otra es guiándonos a toda verdad a través de su Santo Espíritu. No son tres en uno, es uno, solo manifestándose como quiere a su pueblo. Así lo veo yo, y como lo digo, doy mi opinión con todo el derecho a estar equivocado, pero así lo veo yo. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El solo hecho de meter la Trinidad me hace pensar que ya no es uno, ahora son tres. Pero que bueno, la iglesia dentro de todo su afán por querer mezclar toda su teología, dijeron no son tres en uno. Entonces, son tres o son uno, pero no pueden ser ambos. O son tres o son uno. O es Trinidad o no es Trinidad. ¿Sí entienden? Porque el concepto me lleva a tres. Pero no, en su afán dijeron, no, son tres pero en uno. Bueno, entonces. Pero que bueno, el Señor tiene el control. Dice en la versión hebrea, Shema Yisrael, Eloheinu Echad. La palabra Echad es la palabra uno en hebreo. ¿Cierto? Escuche Yisrael, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Uno solo es. Uno solo es. Cualquier texto después que vaya en contra de Deuteronomio 6, versículo 4, pues sencillamente hay que analizarlo, ver qué fue lo que pasó. Fíjense lo que dice Mateo 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor, Jesús nunca habló de Trinidad, el lado de que nuestro Señor es uno solo. Y Marcos 12:32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Nuestro Señor es uno solo. Como le digo, y si lo explico desde el concepto de Trinidad, ya no son uno, ya son tres. Y no voy a, y tampoco voy a entrar en el afán de los primeros cristianos en decir, no es que son tres, pero en uno. Porque no lo voy a hacer así. Porque ya sería como tal en el afán de querer plasmar e implantar su teología, de explicarlo así. Cosa que no es bíblica. Ahora bien, ¿qué significa ser justo en su contexto? ¿Qué quiere decir que José era justo? Vamos a ver qué quiere decir esto. Fíjense que dice en la escritura en las escrituras de restauración edición del nombre verdadero, una versión bíblica, dice Joseph su Balaf, siendo que un hombre sadik, o sea, un hombre justo, y no dispuesto a repudiarla en público, quiso entregarle un get, o sea, una carta de divorcio, para encubrirla secretamente. Vamos a ver qué significa la palabra sadik. Fíjense lo que dice la versión Biblia del Código Real. Dice Joseph, su marido legal, ¿cierto? Siendo un judío que hasídico, ¿cierto? En su momento también se le hablaba al judío justo, al hombre justo, se le conocía como un judío hasídico. No quería denunciarla exponiéndola a una muerte pública y vergonzosa, y pensando en cómo solucionar la situación. Llegó a la conclusión que lo mejor era darle secretamente un documento de qué, de divorcio. Vamos a ver en este artículo de Steve Friedman. Es un hombre que habló sobre el significado de esta palabra. Dice, Sadik se desprende del verbo hebreo, el cual vemos allí, dice que porta el significado de hacer lo que es justo y correcto. O sea, un hombre justo es aquel que
En este caso, hace lo que es justo y correcto. Vamos a ver lo que sigue diciendo. A las pesas bien calibradas se le denomina Monsei Sedek. Sin prole al juez, Sedek, Sedek, debes perseguir. O sea, justicia, justicia debes perseguir. Lo que, lo que significa, lo que se ha hecho mal debe corregirse. Lo que ha sido robado debe ser devuelto a su dueño. No deben sufrir los inocentes. Y aquellos que hayan hecho daño deben ser reprendidos para que vuelvan a hacer el bien. Sedek es convertir todo lo que debería ser, todo en lo que debería ser. Así también la personalidad del sadik, o sea, del hombre justo, se calibra según las especificaciones originales de quién, del fabricante, para que todo en él sea tal como lo quiso quien, el creador, y todo lo que él desee sea lo que el creador desea. Un sadik es alguien que encarna la concepción fundamental del ser humano que tiene el creador. En pocas palabras, palabras más, palabras menos, una persona sadik es una persona que vive conforme a lo que su creador le dijo que hiciera. Eso es un sadik. O sea, si yo digo que José es un hombre justo, lo que estoy diciendo es que José era un hombre que vivía conforme a lo que su creador le daba, a lo que su creador le decía en su palabra. O sea, era un hombre que obedecía los mandamientos del Señor. Ya, eso era. Ahora la gran pregunta es, ¿qué mandamientos? Los que estaban escritos, ¿cierto? Porque si algo hay que tener claro, y como lo había mencionado anteriormente, en el tiempo en el cual Mateo escribe no existía el Nuevo Testamento, o más bien lo que conocemos hoy como Nuevo Testamento. Estaba todo lo que era como tal el Antiguo Testamento, lo que es el Tanat. Y como tal, en este caso, ¿cierto? José, que era un hombre sadí, que era un hombre justo, se guiaba bajo las regulaciones de su Señor, de su Creador, que estaban escritas ¿en dónde? En el Tanat. Entonces vemos que el concepto justo es mucho más amplio en hebreo. Ahora bien, fíjense. Deuteronomio 5 del 31 al 33 en la versión Reina Valera. Vemos lo que dice. Y tú quédate aquí conmigo. Fíjense. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Fíjense, en este caso José era un hombre que andaba conforme a todos los mandamientos y estatutos que su creador le había dado. Eso es un sadik. Y hermanos, que el Señor cada día nos haga más justos, nos haga personas más obedientes, que vivamos más su plan, que vivamos más conforme a lo que Él quiere para nosotros, que está escrito en su palabra. No está en otra parte, no hay que buscarlo en otra parte, está ahí en su palabra. Y que el Señor nos ayude, amén. Pero vemos que José era un hombre justo. ¿Pero por qué era un hombre justo? Porque era un hombre que vivía conforme a los mandamientos del Señor, lo cual en hebreo es la palabra sadik, que es vivir conforme a los mandamientos del Padre Eterno. Ahora bien, con base a la última pregunta ya en este verso, ¿por qué José no quería infamar a María? ¿Qué sabía José? Fíjense lo que dice nuestro hermano José Sánchez Vilchis. Dice, infamarla significa exhibirla públicamente, por cuanto al hacerlo pasaría lo que dice en Deuteronomio 24, que se tenía que divorciarse primero y apedrear a la mujer. José, como la amaba, no quiso hacer eso y quiso dejarlo en qué, en secreto. O sea, José no quería infamarla solo porque sí, sino que él sabía las consecuencias que se venían de infamar a María, que era que María tenía que morir que apedreada. Fíjense lo que dice Deuteronomio 24 del 1 al 4, aquí está el mandamiento. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, en este caso si José no le agradaba a María por cualquier motivo, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá ¿qué? Carta de divorcio, como lo dice Mateo, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió
volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Te da por heredad. Fíjense que no podía volverla a tomar. Y fíjense lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Serán muertos. Claro, porque María queda embarazada, ¿cierto? Pero José sabía que ese hijo no venía de parte de él. Y dice, yo infamo a María y yo la sigo públicamente. ¿Y qué va a pasar con ella? Se va a creer que fue una mujer que cometió ¿qué? Adulterio, porque dicen, bueno, pero María de dónde tuvo el bebé. O sea, José tampoco iba como que hasta que se le aparece el Espíritu Santo y le dice, no José, que esto viene de parte del Señor. Pero José hasta allí, ¿qué hace? Se queda callado, pero él tenía todo el derecho de infamarla. ¿Por qué? Porque decía, María está embarazada, estuvo con otro, cometió adulterio, pecó, la infamo y tiene que morir ¿a qué? Apedreada. José conocía la ley. ¿Sí o no? Claro, ¿cómo no la va a conocer si es judío? Judío de la tribu de Judá, no judío del judaísmo. Entonces José, que conocía la ley, que conocía todas las implicaciones de infamar a María, pensando que María había cometido adulterio, sabía que si la infamaba, ¿qué iba a pasar? Iba a morir apedreada a María, tenía que morir. Pero José se queda callado. Y aquí, mis hermanos, fíjense, ya llegamos al verso del 20 al 21, el cual estudiaremos el siguiente domingo ya para terminar lo que es el capítulo 1. Ya ya como tal para los siguientes, ya para la siguiente como tal enseñanza, ya pues vamos a estar terminando lo que es el capítulo 1. Yo sé que por lo menos en este capítulo 1 nos hemos tomado cierto tiempo. Ya son 3 enseñanzas que llevamos con el capítulo 1, pero que realmente espero con la ayuda del Padre que ya para los próximos capítulos sean por lo menos dos, que nos tomemos dos domingos para cada capítulo, pero que bueno, al final el Señor sabe. Tampoco quiero como que reducir cosas del estudio porque esa no es la idea. La idea es que pues lo que se estudie, lo que se analice sea lo que se muestre. Pero bueno, que sea el Señor ayudándonos. Ya con el favor del Padre, el próximo domingo estaríamos terminando ya lo que es el capítulo 1. Y ya como les dije, ya de ahí en adelante espero con el favor del Padre Eterno que ya sean 2 enseñanzas o 2 domingos para cada capítulo como máximo. Ustedes saben, depende mucho el capítulo, los versículos que traiga. Y bueno, gloria al Señor porque nos hemos tomado este tiempo solamente en el capítulo 1. Pero que de igual forma, pues tampoco es que va a ser un mes en un capítulo. Pero que bueno, ya sería en este caso con el capítulo 1 tres domingos, ¿cierto? Y esperamos que, bueno, ya después de allí sean ya 2 domingos por cada capítulo, no sea mucho el tiempo. Pero bueno, gloria al Padre Eterno por ello. Vamos a orar ya para ser despedidos. Espero que la enseñanza haya sido de mucha bendición para todos ustedes y que sea el Señor glorificándose a través de ella. Vamos a orar al Señor. Padre Eterno, gracias te damos por esta enseñanza, gracias te damos por todo lo que nos has traído a través de ella. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido aprender, por todo lo que nos has permitido conocer. Y te pido, oh Eterno, que seas tú, mi Rey, glorificándote en medio de todo. Padre, colocamos en tus manos este inicio de semana. Y te pido, Yahweh, que seas tú glorificándote. Perdónanos, Yahweh, por nuestros pecados. Y ayúdanos a vivir una vida santa, una vida apartada, que seamos como esos sadik, como esos justos, que cada día procuremos vivir conforme a tu palabra y conforme a lo que tú has establecido. Gracias, Señor, te doy por la quejilá, por la congregación. Guárdanos, ayúdanos a estar unidos como congregación. Colocamos en tus manos, Señor, lo que ya va a ser como tal el inicio de esta semana, lo que ya será pronto ya la fiesta de Yom Kippur a celebrar. Y bueno, gloria a ti por eso, mi Rey. Alabado sea tu nombre y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias por este día, Señor. En el nombre amado de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Ya saben que nos encontramos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo. Y el día sábado, ya para el día del Señor como tal, nos encontramos con nuestro pastor en la mañana en el estudio de los 613 mandamientos. Y con mi hermano José estamos estudiando todo lo que es el Tanakh, verso por verso, capítulo por capítulo. No hay que perderse esas enseñanzas porque son muy importantes para entender muchas cosas que después se vienen a dar acá
en el Nuevo Testamento. Si se dan cuenta, todo el fundamento que hemos utilizado de Mateo ha sido que todo lo que está en el Tanat, todo lo que aún mi hermano José ha venido compartiendo en cada capítulo. Entonces, gloria al Señor por eso, el Padre Eterno les bendiga y bueno, ya nos encontramos ya el siguiente domingo para la gloria del Señor. El Padre Eterno les bendiga a todos mis hermanos.